Nosotros habíamos puesto como título Cristo, la nueva creación, y va a ser un tema que está compuesto de dos partes. Así que hoy vamos a iniciar una parte, cuando me toque nuevamente, pues entonces continuamos con la segunda parte. Así que la primera parte tiene que ver con el Antiguo Testamento y la segunda con el Nuevo Testamento. A mí me gusta mucho el Antiguo Testamento, en mi esfuerzo por tratar de encontrar el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y el libro de Isaías es un libro clave para esto, puesto que contiene un sinnúmero de verdades que giran en torno a lo que es el Evangelio. Y así encontramos otros profetas como Jeremías, Ezequiel. Son pasajes que yo constantemente estoy estudiando porque me parece que contienen mucho elemento evangélico en ellos. Y hoy vamos a dedicar un tiempo para estudiar un poco acerca del siervo de Isaías. Y vamos a comenzar definiendo algunos términos que vamos a emplear. Trato de no usarlos, pero simplemente es bueno tener por lo menos una definición de ellos y luego lo abandonamos. Y uno de los términos importantes es el término escatología. La palabra escatología significa el estudio de los eventos finales. Es todo aquello que tiene que ver con el fin y la manera en que Dios ha decidido poner fin a la historia humana. Aunque damos esa definición, vamos a encontrar que hay otros elementos que son importantes en esta definición para poder entender el Evangelio. Y hoy, aunque no vamos a poder ver todas las implicaciones de esto, de cómo Dios explica el tiempo del fin en el Evangelio, no obstante, creo que lo que vamos a estudiar hoy nos va a ayudar un poquito a esto, a poder apreciar cómo el Evangelio está todo envuelto en los eventos finales. Una de las cosas también que es importante es que nosotros podamos partir de, si estamos en el Antiguo Testamento, vamos entonces a tratar de ver cuáles son los eventos finales que el autor o los escritores del Antiguo Testamento tenían en mente, hacia dónde ellos se proyectaban. Porque por lo general nosotros hacemos una diferencia entre los eventos finales desde nuestra perspectiva y los eventos finales desde la perspectiva del Antiguo Testamento, cosa que creo que no debe de hacerse, pero es la manera en que yo he apreciado que lo hacen, ¿no? Se enfocan más bien en estos elementos. Nosotros vamos a, como dije, vamos a estar viendo cómo los eventos finales constituyen esta revelación de lo que Dios ha pretendido hacer al fin de los tiempos. Así que es revelación. Todo lo que nosotros vamos a estar viendo aquí es revelación, y muchas veces vamos a ver que esta revelación del fin se encuentra teniendo como base la historia del pasado. Lo que ha acontecido en el pasado sirve como fundamento para proyectarse al futuro. Y en ese sentido, cuando hablamos de Cristo como la nueva creación de Dios, nosotros tenemos que primeramente entender el lenguaje que emplearon los profetas en el Antiguo Testamento, para entonces ver por qué los apóstoles utilizaron este mismo lenguaje para describir la obra de Jesucristo. Y en ese sentido, nosotros podemos decir que toda la obra de Jesucristo, el anuncio del Evangelio, es el anuncio de los días finales. Generalmente nosotros no lo asociamos con eso, pero si usted hace un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento, se dará cuenta que el Evangelio no es otra cosa, sino el anuncio de que el fin ha llegado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Así que en ese sentido, el Evangelio es escatológico. El Evangelio habla acerca de los últimos días. Cuando venimos a Isaías, vamos a comenzar, vamos a tomar como punto de partida Isaías 52, 13 y 14. Me gustaría que lo busquen y lo lean juntamente conmigo, porque me parece que es un pasaje clave. Vamos a partir de este versículo y luego nos vamos a ir moviendo a través del libro de Isaías, a ver hasta dónde nosotros podemos cubrir. Vamos a coger algunos capítulos claves, otros vamos a ir superficial sobre ellos, solamente para que usted tenga una idea. Este estudio no pretende ser exhaustivo, no va a poder cubrir todo lo que encontramos ni en Isaías ni en el Antiguo Testamento. Así que solamente sugerirles a ustedes una serie de principios y de verdades que están en estos pasajes, que les ayuden a poder profundizar más sobre la relación de los eventos finales y el Evangelio de Jesucristo. Bien, y el pasaje de Isaías dice, Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres?
Ahora, la pregunta que surge en estos versículos es, ¿de qué está hablando el profeta? ¿Quién es este siervo del cual el profeta habla en estos versículos? Y han habido diferentes interpretaciones que se le han dado a estos versos y a todos los versos que tienen que ver con el siervo, se le han dado una serie de interpretaciones. Y yo voy a mencionar solamente algunas, pero lo primero que tenemos que entender es que este mensaje de Isaías, que gira en torno a esta figura que le llaman el siervo de Jehová, es un anuncio del juicio que viene sobre Israel, está bajo ese trasfondo, del juicio que viene sobre la nación de Israel. Y si usted analiza todos los pasajes donde la figura del siervo aparece, usted va a ver que está conectado con el juicio de Israel. Así que eso es muy importante de entenderlo porque nos ayuda a poder interpretar la figura del siervo. Una de las cosas también que usted va a encontrar en esta profecía o enseñanza de Isaías tocante a los eventos del fin es que después del juicio viene entonces la restauración de la nación. Y aquí es juicio. Cuando hablamos de juicio, estamos pensando en particular de la cautividad de Babilonia. De los capítulos 39 en adelante, Isaías, el profeta, tiene en mente la cautividad de Babilonia. Cada vez que él hable de juicios o de la ira de Dios, todo está asociado con esta cautividad que viene. No ha llegado, pero en las palabras del profeta, esta cautividad es como si ya fuera una realidad. Y a partir de eso, él empieza entonces a desarrollar su mensaje. Así que esto es muy importante, entender el contexto en el cual la figura del siervo se desarrolla. Porque a la misma vez nos va a poder ayudar a entender por qué es que los autores del Nuevo Testamento utilizaron estas ideas que encontramos en Isaías para describir la persona de Jesucristo. El profeta también, otra de las cosas que dice Isaías, y es muy interesante en este contexto también, es que el profeta Isaías utiliza un sinnúmero de metáforas o figuras para describir la salvación. Y la figura del siervo es una de ellas, pero hay otras más, hay muchas más que el autor emplea, que sugieren la idea de juicio, de restauración, de resurrección y salvación en general, y utiliza diferentes figuras, como hemos dicho. Hoy vamos a simplemente enfocarnos en la figura del siervo. Pero si usted desea profundizar en cómo Isaías describe la salvación, usted necesita entonces ver las diferentes figuras que el autor o Isaías emplea para describirla. En cuanto a la controversia del siervo, nosotros encontramos que se le ha dado diferentes interpretaciones a la figura del siervo. ¿Quién es este siervo? Este personaje misterioso que Isaías nos presenta. Bueno, una de ellas es que se refiere al profeta Jeremías. Así que Jeremías se cree que es el siervo de Isaías. Otros creen que, o lo identifican con Ciro, que Ciro es el siervo. Y en ocasiones da la impresión, por eso que algunos han llegado a esa conclusión, que significa o tiene que ver con Ciro, el rey Ciro que vendría a redimir a Israel de la cautividad de Babilonia. Y otros creen que es Israel. Muchos creen que es Israel. Hay más a favor de Israel que las otras posiciones. Y otros creen que es el Mesías. Que nosotros creemos como cristianos, generalmente la interpretación cristiana es que el siervo se refiere al Mesías. ¿Verdad? Y de esa manera entonces decimos que aquí se está hablando de Jesucristo. El problema no es simplemente identificar al siervo, es también el poder ver cuál es el papel que el siervo desempeña en la revelación del futuro de Israel en este contexto. Cómo lo que Isaías nos dice del siervo es a la misma vez la revelación que Dios está trayendo a la nación respecto a su futuro. Y yo creo que no solamente es a su futuro, sino también hace una conexión entre el pasado de Israel y el futuro de Israel. Que en este caso el pasado está asociado con la idea de juicio. Así que hay dos elementos que están presentes cuando se habla del siervo. Una es juicio y otra es redención. Ambas cosas están presentes cuando se habla de la figura del siervo. Los que han estudiado Isaías, hace un tiempo atrás yo dediqué varios meses a analizar el libro de Isaías y las diferentes figuras que emplea. Y una de las cosas que yo descubrí es que Isaías tiene un patrón.
y el patrón es juicio, misericordia, juicio, misericordia. Ese patrón está constantemente siendo repetido a través de todo el libro hasta que termine. El mismo patrón. Dios habla de juicio y luego viene la gracia presente. Y así continúa capítulo tras capítulo siguiendo ese mismo patrón y no se sale de ese patrón. Así que es importante también ese elemento. Lo otro que quiero que ustedes puedan apreciar es que la persona del siervo es una persona profética. Y eso es lo que hemos mencionado anteriormente y lo vamos a ilustrar. Por profética, lo que quiero decir es que en la persona del siervo nosotros encontramos un anuncio anticipado del futuro de Israel. Y en ese sentido viene la relación con el Nuevo Testamento. Nosotros también como cristianos encontramos esa misma verdad relacionada con Jesucristo. Y por eso es que nosotros podemos ver la conexión entre Cristo y el siervo. Pero en el contexto inmediato, la relación es entre el siervo como una figura profética que ilustra y muestra lo que va a ser el futuro de Israel, tanto en juicio como en gracia. Ambos elementos están presentes en esta figura. Y yo quiero que me acompañen a Ezequiel 4. Y vamos a utilizar Ezequiel 4 porque es una ilustración de lo que yo creo que está pasando aquí con el siervo de Isaías. En Ezequiel 4 nosotros encontramos que, recuerde, Ezequiel es el profeta de la cautividad. Los tres profetas que anuncian la cautividad de Babilonia es Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ezequiel vive en la cautividad, Jeremías la introduce y Daniel vive también en ella, todos los profetas de la cautividad. Pero Ezequiel aquí, en el capítulo 4, versículo 1, sirve como una figura profética. Noten cómo nosotros podemos ver esto. Ezequiel 4:1 dice, Ezequiel toma un molde de barro fresco y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Dibuja también un ejército a su alrededor, dispuesto a conquistarla con escaleras y máquinas para derribar murallas. Dibuja además una rampa para que los soldados puedan subir a la muralla. Después de eso, coloca una lámina de hierro entre la ciudad y tú, como si la lámina fuera una muralla. Y haz como si estuvieras por atacarla. Esto será una señal para los israelitas. Luego te acostarás sobre tu lado izquierdo para representar el castigo que la gente de Israel va a recibir por su pecado. Quédate así durante 390 días, que son los 390 años que ellos pecaron. Pasado ese tiempo, te acostarás sobre tu lado derecho para representar el castigo que va a recibir la gente de Judá. Te quedarás así durante 40 días, que son los 40 años que ellos pecaron. Yo te ataré con cuerdas para que no puedas moverte ni a un lado ni a otro, hasta que se cumpla todo este tiempo de sufrimiento. Cuando cumplas con esto, te volverás hacia Jerusalén y extenderás la mano como amenazando a la ciudad y le advertirás a todos que ella será destruida. Ahora, usted puede ver cómo Dios le dice al profeta que haga todo este ritual, que se acueste en la tierra, dibuje a Jerusalén, murallas a su alrededor, y luego el tiempo que él va a estar acostado representan los años de pecado de la nación y el juicio que Dios va a traer sobre ellos. De esa manera, entonces, la experiencia del profeta es a la misma vez un anuncio profético de lo que va a suceder con Israel. Eso es lo que yo creo que está pasando aquí con el siervo de Isaías. Bien, hay una relación entonces entre lo que se describe del siervo y la experiencia de la nación de Israel. Esa es la relación que nosotros vemos. De la misma forma que en Ezequiel hay una relación entre la experiencia de sufrimiento que Ezequiel va a experimentar durante años, poco más de un año, estando acostado en tierra y las manos atadas y todo esto para ilustrar los sufrimientos que la nación iba a experimentar luego, el juicio que iba a recibir. Así que hay esta relación entre el profeta y lo que él está dramatizando con la experiencia del pueblo. Bien, vamos entonces a ir a ver algunos pasajes donde se nos habla acerca del siervo. Y lo que usted va a descubrir en la experiencia del siervo, es decir, los pasajes donde se habla del siervo en Isaías, es que este siervo es difícil de identificar. Y digo que es difícil de identificar, y muchos han tenido problemas en identificarlo, precisamente porque Isaías pretende ser confuso en la manera en que él describe el siervo.
Y yo creo que esto es a propósito. Cuando digo que es confuso, no es que no sea claro, yo creo que es suficientemente claro, pero es confuso en cuanto a qué se refiere en determinado momento. Y en ocasiones, el término siervo es colectivo, se refiere a un sinnúmero de personas, y en otras ocasiones la palabra siervo se refiere a un individuo, por lo menos el contexto demuestra serlo así, se refiere a un individuo. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos decir que es un individuo y cuándo podemos decir que es colectivo? Y ahí es donde viene la controversia. ¿Lo vamos a definir como el siervo es Israel o el siervo es el Mesías? Yo voy a hacer alusión a esas dos ideas porque creo que las otras no tienen base. ¿Cuál de estas dos? Mi postura es que nosotros no necesitamos ir a una o la otra. Yo creo que ambas son parte de la figura del siervo. Es tanto colectivo como es tanto singular, y en la experiencia del siervo se está anunciando la experiencia colectiva de la nación. Bien, podemos comenzar donde aparece por primera vez la figura del siervo en Isaías 41:8, y el siervo es Israel. Dice versículo 8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana te llamé y te dije, siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Que claro, por el contexto es claro que aquí el siervo del cual se habla es Israel, y se le llama también Jacob, y luego entonces se coloca en el contexto de la descendencia de Israel y cómo Dios lo llamó de tierra lejana. Bien, así que vemos que por lo menos en el contexto se sugiere con claridad que el siervo se refiere a Israel en este caso. Cuando llegamos a Isaías 42, en Isaías 42, pueden ir y seguirme, porque vamos a ir consecutivamente a todos los versículos de Isaías que hablan del siervo. En Isaías 42, versículo 1 al 7, y luego vamos a brincar al 18, al 20 y 24. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará huir en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, hasta aquí usted puede darse cuenta, la figura del siervo un poco confusa, porque no se nos dice exactamente quién es. Aparenta por un lado, si usamos la conexión del 42 al 41, como que es Israel. Pero de momento se nos dice cosas que realmente Israel no cumple. Luego entonces se nos habla cuál es la misión de este siervo, es sacar a los que están en cautividad, a los que están presos, para que abra los ojos a los ciegos. Esto es para traer la iluminación, no es simplemente para hablar de gente que está ciega físicamente. En el contexto de Isaías vamos a ver que los ciegos y los sordos son una descripción de Israel propiamente. Así que este siervo viene para ser de bendición, y luego entonces dice que él lo ha de poner por pacto al pueblo. Así que si es puesto por pacto al pueblo, es para bendición de Israel. Ahora, recuerde bien algo, es importante tener en consideración. Cuando nosotros leemos la Biblia, por lo general, nosotros nos dejamos llevar por los capítulos. Decimos el capítulo 1, capítulo 2. Recuerde, los capítulos no existían en la Biblia. Eso se adoptó para hacer más fácil la memorización y el aprendizaje de la Biblia y poderla buscar con más facilidad. Pero en la antigüedad era un solo pensamiento lo que se iba desarrollando. Así que el capítulo 41 y 42 contiene esa misma fluidez. De esa manera entonces nosotros podemos ver, la figura del siervo comienza con Israel, claramente se refiere a Israel, y luego entonces se va confundiendo con este otro personaje que nosotros vemos que el pasaje dice que va a ser de bendición para el pueblo, Dios lo va a poner como pacto para el pueblo, va a ser luz de las naciones y va a abrir los ojos de los ciegos.
que como dije, se refiere a Israel más adelante. Versículo 18 dice, sordos oíd, estamos en 42, sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Ahora, estamos en el mismo capítulo 42, que en los versículos anteriores describe al siervo como aquel que viene a traer luz, visión para el pueblo, que ha sido constituido como pacto para el pueblo. Y ahora en el versículo 18 se nos dice que este siervo es sordo, no ve, no advierte, y él se llama el siervo de Jehová. ¿Por qué esta idea? Porque es que el profeta, dentro de esta figura del siervo que viene desarrollando, entremezcla este otro siervo, y yo no lo voy a llamar otro siervo, son dos formas de describir al siervo, punto. Hay un solo siervo en Isaías, no hay dos y tres, hay un solo siervo. Y eso usted lo puede ver cuando usted analiza el pasaje. La palabra siervo se emplea vez tras vez simplemente como un nombre para describir este personaje que él está describiendo. Pero que en ocasiones hay dos formas de describirlo. Y en este caso en particular, capítulo 2, hay dos formas claramente. Una es un siervo, es el siervo que es obediente, es un siervo que sirve de bendición para el pueblo, y después entonces se describe a ese siervo como uno sordo. Y sordo y ciego en Isaías describe a Israel bajo el juicio. Recuerden, en el capítulo 6, Dios llama al profeta Isaías y le dice, dime al pueblo que viendo no veréis y oyendo no oiréis. Y el profeta le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios le dice, hasta que las ciudades sean destruidas. Así que esta ceguera de la cual se habla aquí iba a durar hasta la cautividad. Así que iba a entrar a la cautividad de Israel como un pueblo sordo y ciego. Y eso es lo que está hablando aquí el 18. Está hablando de que este siervo es ciego, es sordo, no responde a Dios, es un siervo desobediente. Ahí es donde nosotros vemos estos dos elementos que muy a menudo nosotros los asociamos con la experiencia de Jesucristo. Como siervo, él es el siervo obediente y es a la misma vez el siervo desobediente. Así que no son dos siervos, son dos facetas o formas de ver el siervo que ilustra a Israel y el futuro de Israel. Luego, al terminar el capítulo, otra vez nosotros vemos que dice, ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? No fue Jehová contra quien pecamos, ni quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Así que todo esto es la descripción de este siervo que no oye, que no responde a Dios. De ahí nos movemos. Así que hasta aquí usted puede ver entonces cómo se confunde la figura del siervo con Israel y con este otro personaje. Sabemos que es un personaje que de alguna manera está identificado con la nación, y en este personaje el de bendición por un lado para la nación, y en otras ocasiones se describe el personaje como uno que es ciego y desobediente. De ahí nos movemos a Isaías 43. Usted puede ver 41, 42, 43. Y en el 43 se nos dice en el versículo 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahora, noten que en este versículo nosotros encontramos que se está hablando del siervo como uno que Dios ha llamado para ser testigo de Jehová. Así que la misión de Israel es testificar que Jehová es el verdadero Dios. Y es que donde nosotros encontramos Israel, el siervo ciego que no oye, que no ve, realmente no cumple la misión. Pero a la misma vez encontramos que se identifica a este siervo como uno que va a cumplir la misión de Jehová. Lo vamos a ver más adelante. Israel fue llamado con esto. La misión de Israel era servir de testigo de lo que significa vivir bajo la gracia, bajo la soberanía de Jehová como rey en Israel. Pero Israel fracasó. Isaías no nos deja a un Israel fracasado. Usted va a darse cuenta que más adelante este siervo logra cumplir con la misión que Dios le ha entregado. Así que por eso es tan importante la figura del siervo, porque lo que Israel como nación no cumple, se cumple en la figura del siervo.
Entonces, llegamos al capítulo 44. En el 44, 1 al 4, otra vez aparece. Usted ve la secuencia. Si le quitáramos los capítulos, usted va a ver cómo ese siervo va teniendo diferentes características y diferentes formas de ser descrito. Pero sigue siendo el siervo que se viene desarrollando a través de todos esos capítulos. En el capítulo 44, versículo 1 al 4, dice: ahora pues, oye Jehová, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayuda. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedad y río sobre tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán cauces junto a las riberas de las aguas. Ahora, noten, aquí otra vez aparece la figura del siervo. Este es el siervo mío, y tú Israel, que yo escogí. Se le da el nombre de Israel en el pasaje, y se le llama Jesurún. Ese nombre Jesurún es importante porque luego nosotros lo vamos a encontrar usado en el Nuevo Testamento, aunque ha sido traducido de una forma diferente, pero es la misma idea. Jesurún tiene que ver con Israel, y se le llama, la palabra Jesurún significa el justo. Y aquí Dios le está llamando hacia Israel. Es claro que no le está dando este nombre porque Israel sea un pueblo virtuoso, porque él está hablando de la cautividad de Israel por causa de su pecado, pero está hablando de los efectos de cómo Dios, por la causa de la elección, como Dios lo contempla. Y aquí se está dando en el contexto de restauración. Por lo tanto, se le llama Jesurún en ese contexto. ¿Cómo sabemos que es de restauración? Bueno, por varias cosas. En el versículo 13 nos dice: yo derramaré agua sobre el sequedal. Y en Isaías, sequedal describe el estado de cautividad en Israel, el estado de destrucción, estar bajo la ira. No tenemos el tiempo para probar todas estas cosas y ver cómo todas estas figuras se emplean en Isaías, pero vamos a encontrarla en otra ocasión más adelante, y por eso es importante hacer alusión a ella aquí. Entonces, cuando se dice que Dios va a derramar agua sobre el sequedal, agua aquí es el símbolo de la bendición de Dios sobre la tierra árida, que ahora, por causa de recibir el agua, vuelve a producir sus frutos. Y en ese contexto es que aparece Isaías, que este siervo que se le llama Jesurún. Luego dice que va a derramar su espíritu, otra figura que Isaías utiliza para describir la bendición que viene sobre Israel. Este es el pueblo que está muerto y ahora recibe el espíritu para traer vida otra vez. Noten que ese espíritu está conectado con el agua que entra a la tierra seca para darle vida nuevamente a la vegetación que hay en ella. Y luego entonces, como resultado de eso, el espíritu ser derramado sobre tu generación y bendición sobre tus renuevos, ¿no? De la palabra renuevos es un símbolo de plantitas. Luego entonces dice que van a brotar entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. En otras palabras, van a recibir una tremenda bendición. Así que este es un siervo, que es como una planta que ha estado en tierra árida, seca, y ahora la bendición de Dios viene, que se ilustra a través del agua y del espíritu, y hace que sus renuevos, que vienen siendo estas plantitas que empiezan a crecer, el renuevo ahora empiece a surgir nuevamente en medio de esta condición en la cual se encontraba. Y es una forma del profeta hablar de lo que Dios pretende hacer con la nación al fin de los tiempos. Pretende restaurarla, pretende levantarla de su estado de juicio y de cautividad. Isaías 45:4, entonces ahora nos movemos, ya dejamos el 44, ahora nos movemos al 45. En el versículo 4 dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido te llamé por tu nombre, Ciro, por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Bien, en el contexto, el que viene a traer bendición para el siervo Jacob, o Israel, mi escogido, como se le llama, es Ciro. En el contexto claramente se dice que es Ciro. Así que Ciro viene a traer bendición. Ciro no es el siervo. Ciro trae la bendición para el siervo de Jehová, al que Dios ha elegido. Así que en ese contexto sabemos que se refiere a Israel nuevamente.
Lo que yo quiero que ustedes puedan ir apreciando es que la figura del siervo, a veces Israel, y a veces es un personaje que encarna la historia de Israel y la consuma, la lleva a su finalidad. De ahí nos movemos a Isaías 49. Isaías 49 nos dice, versículo 3 al 6. Isaías 49, 3 al 6. Dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado y en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregar a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y al Dios mío será mi fuerza. Y dije, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. Te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahora, lo interesante de este capítulo, mis hermanos, el capítulo 49 de Isaías, es que noten cómo comienza. Comienza llamándole al siervo Israel. Y dice, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ahora, si nosotros leemos ese versículo, la conclusión que vamos a llegar es que se refiere a Israel, porque le está llamando a Israel. Pero cuando usted sigue leyendo, dice que la labor de este siervo, versículo 5, es congregar a Israel. Dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó, está hablando el siervo, el que me formó desde el vientre para que sea su siervo, con el propósito, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Este siervo que se llama Israel, viene para congregar a Israel, viene para traer salvación a Israel. Así que usted puede ver otra vez cómo se confunde, cómo el profeta Isaías confunde estas dos figuras, las convierte a veces en una, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Y en este caso, él le llama directamente a Israel, a este siervo que va a ser bendición para Israel. Y esto, mi hermano, es muy significativo porque nos permite ver que este siervo encarna la historia de Israel. Es una figura representativa de Israel, lo que nosotros encontramos en estos versículos. Luego dice que su propósito, en el versículo 6, es para levantar las tribus de Jacob, para restaurar el remanente de Israel. Y aquí es donde muchos tienen problemas porque algunos creen que el siervo es el remanente de Israel. Pero el pasaje dice que este siervo viene para restaurar al remanente de Israel. Así que no puede ser el remanente de Israel porque él viene a restaurar el remanente de Israel. Así que son ideas que nosotros vemos en el pasaje que claramente muestran que este siervo, además de referirse a Israel, es un siervo que es de bendición para Israel. Y como dije, ahí es donde viene el concepto de la representación. Este siervo representa a la nación de Israel y lleva a su finalidad la historia de Israel. De ahí nos movemos al capítulo 50. El capítulo 50 es interesante también, no tenemos el tiempo para analizarlo. Pero en el capítulo 50, este es un siervo interesante, lo que se menciona, porque este siervo apela a Dios y es un siervo que se presenta como un siervo obediente. Él dice que nada puede condenarlo cuando sea llevado a juicio. No hay nada que lo condene, esto está en los versículos 7 al 9. Y él se confía precisamente en este hecho. Así que este es un siervo que ha sido justificado por parte de Dios. Y luego entonces se nos dice en el versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Así que en este pasaje, el siervo es uno al cual hay que escuchar. ¿Y quién lo va a escuchar? Bueno, el profeta está diciendo que es necesario que ellos escuchen al siervo de Jehová. Este siervo que ha sido vindicado por parte de Jehová necesita ser escuchado. Y el que lo escucha es aquel que confía en Dios y está bajo la luz que Jehová trae. Y otra vez, la palabra luz y tinieblas son
dos metáforas, dos figuras que el profeta emplea para describir salvación y condenación en Israel. La utiliza a través de todo el libro, así que este no es el único lugar. A través de todo el libro encontramos esa figura siendo utilizada. El profeta Jeremías también la emplea para describir. De hecho, el profeta Jeremías utiliza Génesis 1:1, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y lo que había era oscuridad. Lo utiliza Jeremías, capítulo 4, lo utiliza para describir la cautividad de Babilonia. Bien, así que vamos a dejar hasta 50. Lo que hemos dicho creo que es suficiente. Habría necesidad de poder dedicar más tiempo, pero no tenemos el tiempo ahora. De ahí nos movemos al capítulo 52, que fue con lo que comenzamos. Isaías 52. ¿Quién es este siervo? Bien, cuando se lee Isaías 52, y vamos a ver el pasaje con el cual nosotros iniciamos. Isaías 52:13 dice: "He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres". Y tan pronto se lee esto, la conclusión a la cual se llega es, eso se refiere a Jesucristo. El rostro desfigurado por causa del maltrato que recibió, etc. Recuerden, mi propuesta para ustedes fue que el siervo es tanto colectivo como singular. Y hay una relación entre ellos. Como singular es una figura corporativa, pero es una figura que a la misma vez entraña la experiencia de uno. Uno en representación de los muchos y para beneficio de los muchos. Ese es el concepto de la representación que nosotros hemos enseñado a través de los años tocante a Jesucristo. Cristo es una figura, es un individuo, pero a la misma vez una figura corporativa. Se puede ver eso con claridad en 1 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo llama a la iglesia Cristo. El Cristo está compuesto por una cabeza y muchos miembros. Y eso es lo mismo que acontece también aquí. Cuando estudiamos al siervo, el siervo es esta figura que es tanto un individuo, pero a la misma vez una figura corporativa de toda la nación de Israel, e ilustra la experiencia de la nación. De esa forma, entonces, este siervo está experimentando el futuro de Israel, y este futuro tiene dos elementos. Es un futuro de juicio y es un futuro de redención. Así que este siervo que vamos a encontrar contiene estos dos elementos. Entonces, este pasaje de Isaías 52 ha creado cierta problemática, porque generalmente cuando se interpreta se saca de su contexto. El contexto es el capítulo 52. Ese es el contexto. Y ya sabemos que la figura del siervo viene siendo utilizada a través de todo el libro de Isaías, en donde se tiene a Israel y el futuro de Israel visto a través de la figura del siervo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber a quién se refiere? Bueno, lo primero que yo quiero decirle a ustedes es que estos versículos, yo creo que el contexto inmediato habla de Israel. ¿De quién es el que tiene el rostro desfigurado? El rostro desfigurado es Israel. Dice que se asombran las naciones. ¿Por qué se asombran las naciones? Bueno, porque se refiere a cómo Dios ha de sacar a Israel de la cautividad y la manera en que Dios lo va a hacer. Ahora, ¿significa esto que no hemos de entenderlo eso a la luz del Mesías? Yo creo que sí, pero el poder combinar estas dos ideas nos ayuda a poder apreciar mejor cómo el Mesías entraña en su experiencia el futuro de la nación. Y eso, por eso es que cuando llegamos al Nuevo Testamento, si podemos apreciar esto aquí, al llegar al Nuevo Testamento, vamos a poder mejor entender la persona de Jesucristo, porque la persona de Jesucristo es descrita bajo este trasfondo. ¿Y cómo sabemos que se refiere a Israel? Bueno, no vamos a tener el tiempo de poder analizar todo, pero esto comienza en el capítulo 51. Pero como no vamos a tener tiempo para analizar el 51, vamos a comenzar con el 52 propiamente. Y en el versículo 1 dice: despierta, despierta, de viste de poder, oh Sión, vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Versículo 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente.
cuán hermoso sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae salvación del bien, nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz y juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Así que está hablando de cómo Dios ahora le dice, le proclama. Recuerde que yo le hablé a ustedes de ese patrón de juicio y salvación. Pues el 51 es juicio y el 52 ahora viene el aspecto de salvación. Y en este momento Dios le está diciendo a Israel que se levante del polvo. ¿Cuál es el polvo? Es la cautividad en la cual se encuentra. Y Dios los está llamando ahora a levantarse, porque Dios va a provocar un nuevo éxodo, va a traer a Israel de su cautividad. Y ahora viene el anuncio, la buena noticia. El versículo 7, cuán hermoso sobre los montes, los pies del que trae la buena nueva, que dice que Dios reina. Y este reinado de Dios se manifiesta de manera activa. Dios redimiendo a Israel de su condición. Son pasajes que se utilizan en el Nuevo Testamento. Pero si usted los entiende a la luz del contexto inmediato de Isaías, usted va a ver por qué es que los autores del Nuevo Testamento los emplean. Luego dice, versículo 10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y esta idea es importante. Dios desnuda su santo brazo. La vamos a ver otra vez ya mismo. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni huiréis, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Otra vez, aquí se está hablando de este nuevo éxodo que Dios va a llevar a cabo en Israel. Y es ahí donde entonces ahora, ese es el versículo 12 que acabé de leer, dice, he aquí mi siervo será prosperado. El que Dios va a redimir y que le dice, prepárense para salir, ahora el versículo 3 dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Así que ahora se está hablando de la exaltación de Israel, es decir, de su estado de esclavitud y de humillación. Ahora Dios va a darle una nueva posición de exaltación, cosa que encontramos también en otros lugares de la Biblia. Luego en el versículo 15 dice, así asombrará él a muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Estoy ahora continuando el 53, como si no hubieran divisiones. Así que las naciones ahora se asombran de lo que está pasando con el Mesías, con Israel, que a la misma vez está encarnado en el Mesías. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Recuerdan que se había visto en el versículo 10 que Dios ahora había manifestado su brazo para salvar a la nación? Ahora entonces dice, ¿quién ha creído el anuncio? El anuncio de la restauración de Israel. ¿Quién lo ha creído? ¿Quién ha visto la manifestación del brazo de Jehová que viene siendo, que se está anunciando de lo que Dios pretende hacer? Y ahora, note el versículo 2. Dice, subirá cual renuevo delante de él como raíz en tierra seca. Donde nosotros aprendimos eso ya. Lo vimos en los pasajes anteriores, donde en el capítulo 44 se hablaba de que Dios iba a coger a su siervo que estaba en tierra seca, iba a enviar el agua para que sus renuevos volvieran a la vida. Así que la palabra renuevo, que en Isaías 42 se combina con la idea de tierra árida y seca, ahora Isaías 53:2 la emplea. Y dice que este siervo iba a surgir como renuevo delante de él, como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Bien, y hace una conexión con los versículos anteriores que vimos del capítulo 52. Ahora, no vamos a analizar porque ya el tiempo se nos fue. Simplemente yo quiero ver que ustedes vean algo. En el versículo 53, ahora esta figura del siervo que estaba conectada con la historia de Israel se transforma nuevamente. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos
por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Bien. Y de ahí entonces termina el pasaje hablando de cómo Dios va a darle vida al siervo, en los versículos 10 en adelante, cómo va a resucitar el siervo y cómo Dios le va a dar la victoria sobre sus enemigos. Todo eso está presente en Isaías 53. El capítulo que nosotros, en general, lo usamos para describir al Mesías, también es utilizado, Dios lo está utilizando, el profeta lo está utilizando para describir el futuro de Israel. ¿De qué nos habla Isaías 53? El siervo de Isaías 53 experimenta el juicio y experimenta la restauración, las dos cosas. Así que en la figura del siervo de Isaías 53 y el siervo de Isaías 52, es lo que yo ilustré con la experiencia de Ezequiel. Ezequiel, con sus posiciones y su experiencia ilustrando lo que iba a pasar con la cautividad de Israel, es lo mismo que está sucediendo con el siervo. Este siervo, en su persona, Dios le está comunicando a la nación qué es lo que va a pasar con ellos. Dios va a juzgarlo. Ellos van a experimentar el juicio en este siervo por causa del pecado de la nación. Y ellos van a ser restaurados nuevamente. Cuando el siervo sea restaurado, Israel va a ser restaurado. Como dije, esto es lo mismo que nosotros encontramos en el siervo, en el Hijo del Hombre de Daniel 7. Es la misma relación que nosotros encontramos entre el pueblo y el Hijo del Hombre. Es lo mismo que encontramos también aquí. En conclusión, lo que nosotros podemos ver es que esta figura del siervo es una figura que habla acerca del fin de Israel. El fin en términos de juicio y en fin en términos de su restauración y de su exaltación de parte de Dios. Figuras que nosotros más adelante en el Nuevo Testamento vamos a ver que se centralizan en la experiencia de Jesucristo en su conexión con la iglesia. Pero ya el profeta nos ha anticipado esa relación de este siervo que representa a la nación y no solamente la representa, sino que vive en su experiencia el futuro de juicio de la nación y el futuro de restauración de la nación. Así que tan pronto nosotros leemos lo que pasa con el siervo, o tan pronto Isaías leía lo que pasaba con el siervo, Israel podía ver su experiencia como nación siendo ilustrada y vivida en la figura del siervo. Bien, yo sé que ha sido